Hola, buenas tardes. Hoy empezamos a nadar en la profundidad de la materia. Comenzamos con nuestra primera modulación. Entonces, vemos en la unidad 6 la modulación de amplitud, fundamentos y características. Vamos a ver qué es un índice de modulación, cómo son las potencias que lleva esta señal modulada o cuál es la potencia que puede desarrollar esta señal modulada sobre una carga, cuál es el espectro de frecuencia, el ancho de banda, ¿sí? Y también vamos a ver las señales de doble banda lateral y banda lateral única. Pues bien, empecemos. Primero vamos a refrescar qué era modulación, el concepto que vimos en la primera clase. O sea, qué es modulación y qué es una comunicación. Recordemos que el objetivo siempre es comunicarnos. Entonces, comunicación implica la transmisión de información desde un punto hasta el otro. Gran anhelo humano, la comunicación. Habíamos planteado en la primera clase, rudimentariamente, que este era, digamos, un equipo transmisor-receptor, un equipo de comunicaciones, o sea, el esquema, habíamos dicho, de comunicaciones, donde teníamos un transmisor, ¿sí? Acá teníamos el medio, que en este caso habíamos dicho, el medio puede ser cualquier cosa. Puede ser fibra óptica, puede ser un cable coaxil, puede ser el aire, ¿sí? Canal de radiofrecuencia, como empezamos a ver. Y tenemos el equipo receptor. Entonces, características del transmisor era que tenía un bloque llamado modulador, o sea que había que modular. Y característica del receptor estaba el bloque inverso, o sea, el que hacía la demodulación. Y nos habíamos preguntado por qué es necesario modular. Entonces, ¿por qué es necesario modular? Ya lo habíamos discutido, pero lo respondamos rápidamente. Recordemos que la longitud de onda de una señal, ¿sí? De una señal electromagnética, es C sobre F, donde C es la velocidad de la luz y F es la frecuencia. Y pues bien, resulta que las antenas, tanto transmisoras como receptoras, su longitud, su tamaño, es de un cuarto de longitud, es de media longitud de onda, un cuarto de lambda o media lambda o un lambda. Entonces, imaginen que si la frecuencia es baja, ¿sí? Como puede ser una señal de audio, que puede ser de 200 Hz, de 1 kHz, ¿sí? Como es una señal de audio, la dimensión de la antena es imposible de realizar físicamente porque sale de kilómetros. Entonces uno de los motivos es poder tener antenas que sean construibles, o sea, físicamente posibles de construir. Segundo, ¿qué más queremos hacer? Optimizar el ancho de banda del canal, evitando interferencia entre canales. Resulta que por más que este sea aire, yo no tengo un uso ilimitado de cualquier frecuencia. Yo tengo a mí, hay un comité, una comisión nacional, que es el CONFER, que regula la actividad radioemisora de las emisoras. Entonces, el CONFER me asigna una banda donde trabajar. O sea, no puedo, me asigna una banda y un ancho de banda. ¿Y por qué lo hace? Porque resulta que hemos dicho que el espectro radioeléctrico no es infinito, sino que es un recurso que se agota. Supongamos, entre los 550 kilos y los 1650 kilos, hay un número finito de emisoras que pueden entrar. No es infinito el número, por eso decimos que es un recurso finito, el espectro, la banda. Por lo tanto, si el ancho de banda es chiquito, ese espectro entre 550 kilos y 1650 kilos, perdón, ese canal, entre 1650 y 550, van a poder entrar muchas emisoras si yo lo divido en pedazos chiquititos. Pero si cada emisora ocupa un ancho de banda, por decir algo, digamos de 200K, bueno, son pocas las emisoras que van a poder entrar. Tercer objetivo, proteger la información de las degradaciones por ruido y mejorar la calidad de la información transmitida. Resulta que cuando va en el aire, ¿no es cierto? Y también dentro ya hemos visto que todo bloque, cada vez que pasa por un amplificador, la señal se va degradando porque va aumentando el ruido, ya que el número de ruido la cantidad de ruido al final es siempre superior que a la entrada. Entonces la señal se va degradando desde que ingresa al receptor hasta que llega a reproducirse donde quiero la señal en el destino. Entonces, otro de los objetivos es proteger de las degradaciones que ocasiona el ruido, sobre todo en la parte esta del canal de RF.
Bien, entonces, vamos a aclarar algunos conceptos y vamos a decir a qué le llamamos banda base. Le llamamos banda base a la banda de frecuencias de la información, o sea, al rango de frecuencias que tiene la información que quiero transmitir. Y le estoy llamando a la información, puede ser datos, puede ser voz, puede ser audio de alta fidelidad, etc. Entonces, esas señales de banda base pueden ser analógicas o pueden ser digitales. ¿A qué le llamo canal de transmisión? Veamos. Entonces, para transmitir la información debe ser desplazada desde las frecuencias que ocupa en la banda base hacia otro rango de frecuencia, o sea, hacia otra banda, más adecuado para la transmisión. Por ejemplo, AM comercial transmite entre los 550 kilos a los 1650 kilos. FM comercial, de los 88 a los 108 megas. Por ejemplo, televisión, ¿no es cierto? ¿Qué es? Imagen más audio. VHF, canales del 2 al 6, que son los canales de aire, están entre los 54 y los 88 megas, como vimos también en la unidad 1, y anchos de banda de 6, cada 6 megahertz tengo un canal. Canales 7, que también es VHF, del 7 al 13, van de 174 a 217, y UHF, que son los canales de cable, que van del 14 al 88, que van de 470 a 890 MHz. Para graficar esto que estamos diciendo, entonces cuando la señal está sin modular, está, por ejemplo, en su banda base. Supongamos que la banda base va de 100 Hz a 5 kHz, o sea, entre los 100 Hz y los 5 kHz hay componentes que son de señales que quiero enviar. Por ejemplo, este es el caso de música, ¿sí? Entonces, la música que quiero transmitir tiene componentes entre los 100 Hz y los 5 kHz. Recordemos que va a tener infinitas componentes, pero entre esos valores. Una vez que yo la modulo, ¿sí? Esa señal va a estar en otro rango de frecuencias. Por ejemplo, va a estar entre los 995 kilos y los 1005 kHz. Entonces, se va a trasladar, por eso la pongo en línea de punto, se va a trasladar esta señal a su banda base. Decimos, ¿qué es modulación? Entonces, la modulación de una señal consiste en cambiar o alterar sistemáticamente algunos parámetros de la señal de alta frecuencia, llamada portadora, que sufrirá cambios proporcionales a la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora. Y voy a agregar directamente proporcionales. Debido al proceso de la modulación, la señal de alta frecuencia, que ahora le vamos a empezar a llamar portadora y con subíndice C, C por carrier en inglés, va a sufrir las modificaciones de alguno de sus parámetros. Recordemos que toda señal tiene 3 parámetros, amplitud, frecuencia y fase. Entonces, esa modificación tiene que ser directamente proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia o de la señal de banda base, que vamos a llamar de ahora en más moduladora y que la vamos a indicar con el subíndice M. Entonces, vamos a hacer la observación y muy importante que si la portadora mantiene amplitud, frecuencia y fase constantes en el tiempo, no hay modulación. Por lo tanto, no hay forma de transmitir si no hay variación de alguno de sus 3 parámetros. Muy importante, lo remarcamos. Veamos los tipos de modulaciones. Y vamos a aclarar entonces que los vamos a dividir según si la portadora es analógica o si la portadora es digital. Empecemos con portadora analógica. Si la moduladora es analógica, aquí también vamos a tener a moduladora analógica y moduladora digital. Si la moduladora es analógica, vamos a tener AM, FM y PM. AM con sus variedades de doble banda lateral y banda lateral única, mientras que si la moduladora es digital, vamos a tener que es ASK, FSK, PSK o QAM, que son aproximadamente lo mismo que estas 3 modulaciones, nada más que con moduladora digital. Dentro de PSK vamos a ver solamente BPSK, B larga es por binario. Si la portadora es digital,
vamos a tener de nuevo si la moduladora sea analógica o si la moduladora es digital. Si la moduladora es analógica, vamos a ver los tres tipos de modulaciones, que son PAM, PWM y PPM. Y si la moduladora es digital, vamos a ver solamente PCM. Como verán, todos estos son los tipos de modulaciones principales que existen. Dentro de estos tipos principales vamos a decir que estos tres son los, digamos, los primeros y que el resto resultan como una suerte de variaciones, que si aprendemos estos tres, el resto va a salir por añadidura, digamos, va a salir porque son particularizaciones de esta modulación. Empecemos ahora con ya la modulación de AM. Entonces, por este momento, ¿sí? Dentro de un rato ya lo vamos a ver, me van a creer que esta cajita, a la que estamos llamando modulador, ¿sí? Este bloque al que llamamos modulador, le ingresa la señal moduladora, recordemos que la moduladora es la señal de información, la de banda base, y le ingresa la señal de alta frecuencia llamada portadora y va a salir una señal modulada, ¿sí? Esa señal modulada que tiene la alta frecuencia, ¿sí? Tiene tres parámetros esta señal. Tiene principalmente dos, que es amplitud y ángulo. Ahora, una variación en el ángulo puede venir de variación de frecuencia o variación de fase, pero por el momento digamos variación de ángulo. Entonces, dos parámetros principales, amplitud y el ángulo. Si la amplitud es directamente proporcional a la amplitud de la información o de la moduladora y el ángulo se mantiene constante, entonces decimos que la señal está modulada en AM. Ahora bien, si es el ángulo el que es directamente proporcional a la señal y se mantiene que la amplitud sea constante, vamos a estar en el caso de FM o de PM, donde ya podemos ir anunciando, ¿no es cierto?, que si es la frecuencia la que varía en forma directamente proporcional con la información, con la amplitud de la información, y A y θ se mantiene constante, tengo FM. Y por el contrario, si A y omega se mantiene constante y es la fase la que varía en forma directamente proporcional con la amplitud de la moduladora, estamos en el caso de modulación de fase. Hoy vamos a tratar este primer caso que es la amplitud modulada. Entonces, tenemos que lograr que ese bloque, estamos diciendo, por hoy supongamos que el bloque efectivamente llamado modulador logra que la amplitud varíe en forma directamente proporcional con la tensión de la moduladora y que la fase se mantiene constante. Si la fase se mantiene constante, no me interesa el valor que tome, porque me interesa solamente ver variaciones. Bien, si yo digo que la portadora BC de t es igual a A sub C de t por el coseno de omega C más θ de t, yo tengo que lograr la variación de esa amplitud. La moduladora decimos que es B sub m de t, que tiene amplitud Bm y frecuencia omega m. Si dijimos que por lo tanto, como dijimos que la amplitud de la señal, la amplitud de la señal de alta frecuencia tiene que ser directamente proporcional a B sub m, voy a proponer que la amplitud de la portadora sea igual a la moduladora más una tensión B sub C. De esta manera, si yo logro que el bloque haga esto, que ese bloque llamado modulador haga esto, voy a tener que efectivamente AC de t varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la moduladora. Entonces, este sería variación del valor de pico de la amplitud de la portadora. Por lo tanto, la señal de AM, y ahora reemplazo este valor de A sub C de t en esta ecuación, y me queda que es BC más BM por el coseno de omega MT, ¿sí?, por el coseno de omega CT. Y elimino θ de t porque al ser constante no tiene importancia qué valor tenga, porque no va a variar. Seguimos trabajando, ¿sí? Y esta ya es la señal modulada en amplitud. Entonces, esta es mi señal modulada en amplitud, donde se va a tener que cumplir que la frecuencia de la moduladora sea mucho menor que la frecuencia de la portadora. ¿Cuánto es mucho menor?
Y yo diría que mínimo 1000 veces. ¿Sí? Mínimo 100 veces escrito, pero la realidad es que mínimo anda cerca de las 500, 600 veces. Voy a sacar, empiezo a trabajar matemáticamente, voy a sacar B sub C de factor común y me queda esta expresión matemática, donde le voy a llamar al cociente BM sobre BC, le voy a llamar índice de modulación de amplitud. ¿Sí? Entendamos, es cociente de valores de amplitud. Vuelvo a escribir mi expresión de la señal modulada en amplitud, que es BC por 1 más MA coseno de omega T por coseno de omega CT, señal modulada en amplitud. Vuelvo a reiterar que le estoy llamando índice de modulación M sub A igual a BM sobre BC. Y vamos a ver cómo se ve la señal en función del tiempo. En este primer gráfico tengo la portadora en función del tiempo, ¿sí? En este gráfico no voy a respetar, para que sea más didáctico el dibujo, no voy a poner que la portadora es, 300 o 500 veces mayor que la moduladora, ¿sí? Pero es solo por cuestiones didácticas y además por facilidad en el dibujo. Entonces, esta es la portadora, ¿sí? La que tiene amplitud BC y frecuencia omega C. La moduladora, vamos a poner que comienza en un T igual a T1, ¿sí? Tiene amplitud B sub M, amplitud de pico, y frecuencia FM. La señal modulada va a tener esta forma. Observen que para T igual a T1 es cuando comienza la modulación. Si la señal moduladora es igual a 0, a la salida del modulador tenemos solamente la portadora. Pero cuando aparece la moduladora, ya la señal aparece modulada. Entonces, esta sería la señal modulada en amplitud. Tengo la señal B sub AM de T igual a BC por 1 más MA coseno de omega MT. Continuando con el análisis de la señal modulada en amplitud, volvemos a escribir la expresión. Recordamos, ¿no es cierto?, que esta es la señal modulada en amplitud y que el índice de modulación era igual a BM sobre BC. Si BM es menor que BC, el índice de modulación va a ser igual a 1, y bueno, el índice de modulación se expresa en veces o también un porcentaje si yo lo escribo por 100, o sea, el índice de modulación va a ser inferior al 100%, y en este caso, por ejemplo, voy a tener una señal de esta manera. Y en vez de ir a dibujo, les propongo que vamos al microcap. Bien, ya estamos en el microcap, entonces. En el nodo 2 tengo la señal de portadora, la veamos. En este caso es una señal de amplitud igual a 5 y frecuencia 100 kHz. En este ejemplo, ¿sí? Tomo 100 kilos. Ok, entonces señal senoidal. En el nodo 1 tengo la señal moduladora. Recordemos la amplitud, sea la moduladora, en este caso es la información, o sea, la señal de baja frecuencia. Y, por ejemplo, tiene amplitud 1 y le pongamos frecuencia 1000, nomás le pongamos 1 kHz por el momento. Ok, ¿sí? Recordemos amplitud 5 y esta amplitud 1, o sea, un quinto, da 0,2, o sea, amplitud sería, índice de modulación 20%. Y acá en NF tengo donde se arma la señal modulada. Por lo tanto, vamos a ver qué vemos en el nodo 3. Entonces pido análisis transitorio. Voy a pedir ver el nodo 3 y voy a pedir también ver la moduladora y las armónicas del nodo 3. Hago correr, ¿sí? Y vemos que tenemos. En rojo sería la señal modulada y aquí en verde tengo la señal, el espectro de la señal modulada, donde vemos que acá tenemos esta señal que se llama portadora y esta que sale a lo que se llama las bandas laterales. Entonces, fíjense en que teníamos una señal, la moduladora era de 1 kHz, entonces las bandas laterales salen desplazadas FM de la frecuencia de portadora. Voy a cambiar la modulación, entonces, perdón, el índice de modulación. Me vuelvo acá y bueno, para, por ejemplo, aumentar el índice de modulación podría aumentar BM o disminuir BC. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Lo que voy a hacer es aumentar BM. Entonces, en vez de 1, le voy a poner que valga 3 voltios.
le dejo la misma frecuencia, pido el análisis de nuevo y vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Entonces tengo de nuevo la señal modulada, ¿sí? Donde veo que tengo portadora y tengo las bandas laterales. Ahora aumentó el índice de modulación, por lo tanto aumentó la amplitud de las bandas laterales y ya vamos a ver por qué matemáticamente. Y acá lo que puedo observar, ¿no es que fíjense en que la moduladora, que es la señal azul, sigue, o sea, los picos de la portadora, ¿sí? La amplitud del pico de portadora sigue exactamente a la forma de onda que tiene la moduladora, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la información está yendo en la amplitud de la señal, porque la amplitud de la señal está variando en forma directamente proporcional con la moduladora. Vamos a ver entonces, este sería un índice de modulación menor al 100%, en este caso es de un 60%. Veamos qué pasa si pongo un índice de modulación igual a 1, o sea que acá voy a poner amplitud igual a 5. Ok, pido el análisis, ¿sí? Lo corro. Y esto sería índice de modulación igual a 5. Tengo portadora, bandas laterales, y acá puedo observar, ¿no es cierto?, que en esta zona se llegan a tocar, puesto porque tengo ambas señales que se están tocando. Bien, para que se pueda ver bien lo que estoy observando, lo que voy a hacer es, le voy a sumar a la señal moduladora el valor de pico de la tensión de portadora. Entonces la voy a subir. Bueno, entonces vemos, en azul la tenemos a la moduladora y vemos que exactamente la moduladora define la amplitud de la señal portadora. O sea, acá no existe una línea, ¿sí? Lo que define esa línea son simplemente los picos de la señal de alta frecuencia. Pasemos ahora, aumentemos de nuevo el índice de modulación y en este caso lo voy a llevar a un índice de modulación mayor a 1, le voy a poner 7 ahora, lo voy a llevar a un índice de modulación mayor a 1 y veamos cómo se ve en este caso el índice de modulación mayor a 1. Bueno, y empezamos a ver, este es un índice de modulación mayor a 1 y ya empezamos a ver que hay una diferencia, ¿sí?, entre la señal moduladora y la señal modulada. Habíamos dicho que los picos de la señal modulada tenían que seguir perfectamente a la señal moduladora. Sin embargo, aquí vemos que está ocurriendo un problema, ¿sí?, y que ese problema se debe porque la señal, digamos, cruzó del eje de cero. Entonces, al cruzar del eje de cero la moduladora, digamos, se produce esto. Bueno, esto va a ocasionar distorsión. Esa distorsión por sobremodulación no la vamos a querer. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a trabajar, para trabajar en forma lineal, vamos a trabajar con índices de modulaciones menores al 1%. Para esclarecer un poquito más lo que he acabado de decir, voy a hacer correr de nuevo el análisis transitorio y les muestro que ahora le voy a sumar a la señal moduladora la amplitud de la portadora. Entonces veamos qué es lo que vemos. ¿Sí? Veamos. Entonces, ahora sí podemos observar perfectamente que la señal moduladora, ¿sí?, o que la señal de modulada sigue perfectamente a la moduladora. Fíjense, ¿no es cierto?, cómo aquí, si yo la dibujara a la señal esta azul invertida, aquí se estarían tocando y a esto le llamamos zona del valle, ¿sí? En los valles se estarían tocando las dos señales. De nuevo vemos que esta señal, la señal modulada, se representa fasorialmente por una portadora y dos bandas laterales que le llamamos banda lateral superior y banda lateral inferior, pero ya vamos a ahondar en eso. Entonces, fíjense que si yo quisiera dibujar una señal modulada en amplitud, lo que haría es dibujar el nivel de portadora como una continua y sobre ese nivel de portadora le montaría la moduladora y luego en espejo hacia el eje negativo haría exactamente lo mismo y el espacio que quede entre esas dos señales moduladoras sería la señal modulada. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, qué pasa cuando el índice de modulación es superior al 100%,
Entonces, en este caso le vamos a poner, por ejemplo, 7 voltios a la señal moduladora. Entonces, el índice es 7 sobre 5, obviamente, ya hemos pasado. Le pido de nuevo el análisis. Y miren lo que ocurre. La señal, ahora, la envolvente de la señal, sería esta, no coincide con la señal moduladora. Vemos que la señal moduladora ha cruzado el eje de cero y ya la señal, insisto, la envolvente de la señal no sigue a la señal moduladora. Por lo tanto, este caso que se llama sobremodulación ocasiona una distorsión. Sobre todo esa distorsión aparece principalmente cuando se hace la detección de la señal de AM, ya que el detector no puede distinguir y lo que sigue son los picos positivos. ¿Sí? El detector solamente detecta los picos positivos y por lo tanto aquí tiene un error. Entonces, comete un error el detector, mejor dicho. Entonces, esto no lo vamos a querer porque esto es distorsión y por lo tanto decimos que siempre vamos a trabajar con índices de modulación inferiores a la unidad o inferiores al 100%. Volvemos a las diapositivas y entonces veo que si le aplico la propiedad distributiva a la expresión de la señal modulada en amplitud, B a M de t igual a BC por 1 más MA coseno de omega MT por el coseno de omega CT, o sea, multiplico, ¿no es cierto? Me va a quedar una expresión de este tipo, BC por el coseno más BC por MA coseno de omega MT coseno de omega CT. Y acá observo que tengo, esta es la portadora pura, ¿sí? Amplitud BC y frecuencia omega C. Y acá tengo una señal, ¿sí? Y tengo el producto, o sea, el segundo término vendría a ser, en el segundo término tengo el producto de los cosenos. Ahora bien, si le aplico propiedades trigonométricas, el coseno de A por el coseno de B es igual a, o sea, da una pequeña porción, ¿sí?, de continua y sería un medio, ¿sí?, del coseno de A más, del coseno de A más B más un medio del coseno de A menos B. Entonces, aplicando esto, tengo el primer término que sale completo, BC coseno de omega CT, y luego a este que me sale, digamos, el coseno de la suma y de la diferencia de la frecuencia. Entonces, será BC por MA por sobre 2, porque dijimos un medio del coseno del ángulo suma, por el coseno de omega C más omega M por T, más MABC sobre 2 por el coseno del ángulo diferencia omega C menos omega M por T. ¿Por qué pongo omega C menos omega M? Y bueno, porque omega C es mayor a omega M. A esto, al primer término le llamamos la portadora. Hemos dicho, observemos que esta es la portadora pura. Tiene tensión de portadora, valor de tensión de portadora y frecuencia de portadora. A este término le vamos a llamar banda lateral superior. ¿Por qué? Porque está por arriba de la de portadora, ¿sí?, a un costado, por eso decimos la banda lateral. Y al último, al tercer término, le llamamos banda lateral inferior, ya que está a una frecuencia inferior de la frecuencia de portadora. Vemos que ambas bandas laterales están ubicadas omega m a la distancia omega m o fm de la frecuencia de portadora, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, como acabamos de ver un poquito en los gráficos. Observamos también que las amplitudes de las bandas laterales superior y la amplitud de la banda lateral inferior son iguales, igual a MABC sobre 2, y también yo podría decir como MA es BM sobre BC, son igual a BM sobre 2. Observamos que ambas bandas, insistimos, tienen la misma amplitud. Entonces, este espectro, entonces ya lo vimos, lo acabamos de ver en nuestra simulación del microcap. Entonces tenemos la portadora a frecuencia FC, tengo la banda lateral superior de amplitud MABC sobre 2 y frecuencia FC más FM, y la banda lateral inferior que está en azul, ¿sí?, de amplitud MABC sobre 2 y frecuencia FC menos FM. Por lo tanto, si este es el espectro de la señal modulada, podemos observar que el espectro de esa señal modulada ocupa un ancho de banda de 2 FM. El ancho de banda, como siempre, lo calculamos como frecuencia de banda, o sea, la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja.
En este caso será frecuencia de banda lateral superior menos la frecuencia de banda lateral inferior, lo que me da 2 FM. Entonces el ancho de banda que ocupa una señal modulada en amplitud es de 2 FM. Importantísimo. Vamos a ver la representación fasorial. Entonces yo son 3 fasores. Un fasor de amplitud BC y frecuencia omega C, un segundo fasor de amplitud MABC sobre 2 y frecuencia, o sea, gira a la velocidad omega C más omega M, y un tercer fasor de amplitud MABC sobre 2 y que gira a la velocidad omega C menos omega M. Entonces vamos a decir que primeramente yo tengo el fasor portadora, que está girando a velocidad omega C. Ahora le voy a sumar el fasor banda lateral superior y voy a observar que el fasor, si yo digo que el fasor banda lateral superior gira a velocidad omega m con respecto al fasor portadora. O sea que si yo estoy parada sobre el fasor portadora que está girando a velocidad omega c, yo lo voy a ver al fasor banda lateral superior irse en esa dirección a velocidad omega m. No voy a tener conciencia de la velocidad omega c. Ejemplo, tren que va andando y pasajero que se mueve en misma dirección del tren y dirección inversa del tren. Del mismo modo, el fasor banda lateral inferior va a girar en sentido contrario a la velocidad omega m. ¿Sí? Si estoy parada, entonces lo veré irse en sentido opuesto al fasor banda lateral inferior a la velocidad omega m. Vamos a observar, ¿sí? Obviamente queremos hacer la relación del fasor con el diagrama de tiempo y vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que en el momento que le saco la foto, el fasor portadora es este azul, lo tengo acá. El banda lateral superior verde está en ese momento en t igual a 0 cuando saqué la foto y el fasor banda lateral inferior está ahí. Fasor banda lateral superior se mueve con velocidad omega m en ese sentido y fasor banda lateral superior con velocidad omega m en sentido opuesto. El fasor resultante lo tengo en morado y es el fasor B de AM, o sea, B de amplitud modulada. Ese fasor se corresponde a este momento en el tiempo, o sea, este tiempo t igual a 1 corresponde a este tiempo t igual a 1. ¿Sí? En ese instante. Un instante después, el fasor banda lateral superior se viene hacia abajo y el fasor banda lateral superior se viene hacia arriba. De nuevo, como tengo mi máquina de sacar fotos a fasores, justo en ese instante le saqué la foto cuando el fasor banda lateral inferior llegó a esta posición y el fasor banda lateral superior bajó y llegó a los 90 grados. Como ambos tienen la misma amplitud, la señal B de AM tiene la misma amplitud que BC. Ese instante, t igual a 2, corresponde a ese momento cuando la envolvente está pasando por ahí. ¿Sí? Ese momento sería el que estamos representando. Sigue transcurriendo el tiempo, el banda lateral inferior continúa desplazándose y el banda lateral superior continúa desplazándose. Vuelvo a sacar una foto y en ese instante que saco la foto, justo el banda lateral inferior y el banda lateral superior se encuentran colineales en sentido inverso. Por lo tanto, el fasor resultante, que es el fasor de AM, será BC menos la amplitud de estos dos. Ese instante coincide con el menor valor de la señal modulada en amplitud. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo los fasores se corresponden con el diagrama temporal. ¿Qué puedo observar como características de los diagramas fasoriales? Primero, ¿no es cierto que como el fasor banda lateral superior y banda lateral inferior recorren espacios iguales en tiempos iguales, porque tienen la misma velocidad angular, ¿sí? Mejor dicho, recorren ángulos iguales en tiempos iguales, siempre la componente en I va a ser nula. ¿Sí? La componente I de la suma de ambos fasores, por ejemplo en este instante, la componente I va a ser nula porque ambas componentes se van a anular. Ahora bien, ¿no es cierto? Eso va a implicar que el fasor resultante, ¿sí?,
siempre tiene la misma posición. O sea que, debido a que la suma de los fasores de banda lateral superior y banda lateral inferior es colineal con el fasor portadora, siempre, en todo momento, el fasor resultante no va a tener variaciones de fase, o sea, no va a variar de posición, o sea, no se va a levantar un ángulo, y la única variación que va a tener este fasor es en su amplitud. Por eso se llama modulación de amplitud. Hasta lo que dijimos. Vamos a analizar con respecto a la potencia que puede desarrollar una señal de AM, que la tenemos escrita, sobre una carga RL. Entonces tenemos la señal y tenemos el espectro. Pues bien, sabemos, ¿no es cierto?, que la potencia que se va a desarrollar sobre esta carga RL va a ser la suma de las potencias de cada una de estas componentes. Entonces, pero en términos generales vamos a decir que PCM, la potencia que lleva la portadora modulada, es igual a 1 sobre RL por la raíz cuadrada entre 0 y T de la señal BCM, que es la señal de portadora modulada o señal de AM, respecto del tiempo al cuadrado por DT. Si yo lo sigo trabajando, si reemplazo BCM por esta expresión, voy a encontrar, ¿no es cierto?, que esto es, la PCM se va a componer de la potencia de portadora más la potencia que desarrolla la banda lateral superior, más la potencia que desarrolla la banda lateral inferior sobre la carga. Desarrollo, ¿no es cierto? Y digo, la potencia que desarrolla la portadora sobre la carga es tensión de portadora al cuadrado dividido en 2RL. Recuerden que el 2 es porque estoy calculando potencias RMS o potencias eficaces. La potencia que desarrolla la banda lateral superior es amplitud de banda lateral superior al cuadrado dividido en 2RL, más la amplitud, ¿sí?, de la banda lateral inferior al cuadrado dividido en 2RL. Lo trabajo matemáticamente y encuentro que la potencia que lleva esta señal modulada en amplitud es igual a la potencia de portadora por 1 más MA cuadrado sobre 2. Lo cual me lleva a importantes conclusiones o a un importante análisis. Primer análisis. Si el índice de modulación es 0, recordemos que el índice de modulación es BM sobre BC. Si el índice es 0, quiere decir que BM es 0, o sea que no hay información. Si el índice de modulación, si no hay información, la potencia que lleva la portadora modulada va a ser la potencia mínima igual a la potencia de portadora. O sea que a pesar de que no haya modulación, de que no haya señal de información, que la señal no esté modulada, lo mismo este equipo, este modulador va a estar irradiando energía, va a estar consumiendo también, por supuesto. El máximo índice de modulación la máxima potencia se obtiene cuando el índice de modulación es máximo, igual a 1, y dice que esa potencia que se desarrolla, la potencia PCM, en este caso es 1,5 de la potencia de PC. Quiere decir que esos 0,5 se reparten entre las dos bandas laterales, en el mejor de los casos. Recordemos, si miramos y busco dónde está la información, ¿sí?, en la señal modulada, en función del tiempo, la información yo la veía en los piquitos, ¿verdad? Porque los picos o la envolvente iba siguiendo la moduladora. Pero aquí, en este espectro, ¿dónde la veo? Y bueno, la veo en las bandas laterales, porque, a ver, aquí no está la información. ¿Cuál es la información? Y bueno, para que esté la información me tiene que aparecer BM y omega M. Bueno, en la portadora en este fasor, en esta componente, no hay información. La información está aquí y luego está repetida aquí. O sea que quienes llevan información son banda lateral superior y banda lateral inferior. Ambas bandas llevan la misma información, pero ambas la llevan. Por lo tanto, estamos viendo que yo le estoy dedicando, por ejemplo, una cantidad a la potencia de portadora que no lleva información, y a quienes llevan información llevan menor potencia. Importantísimo.
Bueno, y con respecto a esto que hablábamos de cómo es la potencia con respecto al índice de modulación, tenemos que hablar de lo que es la eficiencia de la modulación, que es la relación entre la potencia útil de la señal y la potencia total que lleva la señal modulada. ¿A qué le estamos llamando la potencia útil? Y bueno, dijimos que solamente las bandas laterales llevaban información y que ambas bandas laterales llevaban la misma. Por lo tanto, la potencia útil será la potencia que lleva una de las bandas laterales dividido en la potencia total. Si pongo las expresiones, llego a esta expresión general, ¿no es cierto? Donde puedo ver que en el mejor de los casos, ¿sí? O sea que es cuando el índice de modulación es igual a 1, el rendimiento es del 16,6%, ¿sí? O sea, en el mejor de los casos. Significa que si yo tenía 100 vatios, si yo genero 100 vatios en la potencia PCM, solamente 16,6 vatios va en la banda lateral. Y bueno, como vimos también al comienzo en la primera clase, la distancia de cobertura, o sea, hasta donde llega la señal, depende de la potencia. Entonces solamente este 16,6 es lo que se aprovecha de esa potencia. El resto se pierde. Entonces, el concepto de eficiencia de modulación no debe confundirse con la eficiencia del transmisor, que es otra cosa. Que este se relaciona con otros factores como rendimiento de los amplificadores de potencia. Entonces, tengamos cuidado porque cuando hablemos de transmisores, ahí vamos a hablar del rendimiento del transmisor. Este sería simplemente el rendimiento de la modulación. Otra variable, otra potencia necesaria de evaluar es lo que se llama la potencia PEP, que es la potencia de pico de envolvente, que se define como máxima potencia media para un ciclo de RF. O sea, es casi una potencia instantánea, porque un ciclo de RF es, no sé, 500 veces, 600 veces más chico que un ciclo de AM. O sea, es casi, ¿sí? Pero no es, por eso lleva un 2. La potencia PEP la definimos como la tensión, o sea, la amplitud de la portadora o de la envolvente donde tiene su máximo valor al cuadrado dividido en 2RL. Por ejemplo, una señal que está modulada con un tono simple, la potencia PEP será el momento, hemos dicho, en que la envolvente toma su máximo valor, o sea, BC más BM, es cuando es el máximo valor de la envolvente para un solo tono. BC más BM al cuadrado sobre 2RL, entonces para un tono, la potencia PEP me queda, que es PC por 1 más MA, todo al cuadrado. Como vemos, es distinta a la potencia PCM, esta potencia PEP es más grande. ¿Y por qué es importante la potencia PEP? Y bueno, porque resulta que la antena va a tener que soportar esta potencia, ¿sí? Va a tener que estar diseñada para poder soportar esta potencia PEP y no quemarse en el intento de soportarla. Entonces, es muy importante esta potencia. Si bien es cierto acá cuando hay un tono es fácil de calcularla, cuando hay más de un tono no es tan fácil de calcular, porque si yo tengo la expresión matemática, bueno, decimos en su valor máximo, tendré que derivar y buscar máximo, ver cuál es el máximo valor de la envolvente. Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo tengo más de un tono, como les venía diciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo 3 tonos? Entonces tengo un tono 1 de amplitud BM1 y frecuencia omega M1, un tono 2 de amplitud BM2 y frecuencia omega M2 y un tono M3 de frecuencia omega M3 y amplitud BM3. Bien, entonces tenemos esta moduladora o estas 3 moduladoras. Recordemos que nosotros hemos estudiado la situación más sencilla, que era un tono, pero la voz o la música o lo que sea son infinitos tonos. Por lo tanto, vamos a ir un poquito más complejo y decir 3 tonos. Entonces, por ejemplo, van a entrar 3 tonos, o acá va a estar el micrófono, la portadora que ingresan al modulador, y va a aparecer la señal modulada por estos 3 tonos sobre la carga RL. Se puede demostrar que cada tono genera un par de bandas laterales distanciadas a FM de la portadora. O sea, el tono 1 estará distanciado a distancia FM1, el tono 2 a distancia FM2 y el tono 3 a distancia FM3. ¿Sí? Entonces,
Esto es muy, pero muy importante. Si yo hago el desarrollo, ¿no es cierto? Voy a ver que tengo una señal de portadora y por cada tono un par de bandas laterales. Pero lo veamos en la simulación. Veamos una simulación. Tengo la portadora, amplitud 5 voltios y frecuencia 100 kHz. Primera moduladora, amplitud 2 voltios y frecuencia 1000. Segunda moduladora, amplitud 1 voltio, frecuencia 1500. Tercera moduladora, amplitud 2 voltios, frecuencia 2500. Y la señal modulada va a aparecer sobre la resistencia R4, o sea, sobre el nodo 3. Si le pido análisis transitorio, ¿sí? Lo hago correr, ¿sí? Tengo en la pantalla superior tengo la forma que vería la señal modulada en amplitud con un osciloscopio, donde puedo ver, obviamente, que la información está yendo en la envolvente, o sea, en los picos de cada uno, en el piquito, en el pico de la RF, o sea, en la amplitud de la señal de RF. Si voy a ver el espectro, puedo ver que claramente que tengo la portadora de 100 kilos y amplitud de portadora, ¿sí? 5 voltios, ¿sí? Ahí están los 5 voltios. Y luego tengo un primer par de bandas laterales, que será BM1/2 a frecuencia de 1 kilo. Recordemos que tiene 2 voltios de amplitud, la primer par, por lo tanto, este tiene 1 voltio. Luego vamos a la moduladora 3, ¿sí? Que estaba a 1,5 y que genera un par de bandas laterales. Y luego la moduladora tercera, que tenía frecuencia 2,5, por lo tanto está a 2500 Hz de distancia de la portadora. Banda lateral superior y banda lateral inferior en este caso. Entonces estamos viendo que cada portadora que cada tono genera un par de bandas laterales. Sigamos viendo simulaciones. En este caso, la portadora sigue teniendo amplitud 5 voltios, o sea, BC 5 voltios, la moduladora 1 tiene amplitud 2, o sea que el MA1 es 2 quintos. Luego tengo la moduladora 2, ¿no es cierto?, que tiene amplitud 3 voltios, ¿sí? Por lo tanto, MA2 vale 3 quintos. Y por último, voy a la moduladora 3, que tiene amplitud 2 voltios, por lo tanto, MA2 igual a 2 quintos. Como vemos, ninguno de los MA es superior al 100%, o sea que no hay sobremodulación. Calculo el índice de modulación eficaz, que se define como la raíz cuadrada de los índices de modulación al cuadrado, y obtengo que el índice de modulación eficaz es 0,82. Recordemos que cuando que habíamos dicho que el índice de modulación tenía que ser menor a 1 para que no haya sobremodulación, porque la sobremodulación iba a originar distorsiones en la recepción. Entonces, si bien yo quiero que el índice de modulación sea lo más grande posible para que la señal, para que las bandas laterales lleven mucha potencia, ¿sí? Y además para que como la información va en los picos de amplitud, ¿sí? Entonces que se distinga bien del ruido, que no se vea tan afectada por el ruido, o sea, cuanto más grande, cuanto más grande sea el índice de modulación, menos afectada va a estar por el ruido la señal. Entonces yo quiero índices de modulación grandes, pero siempre quiero que sea inferior a 1. Entonces he puesto 3 señales con índices de modulación no muy grandes, ¿sí? Y veamos cómo se hace. Entonces tengo un índice de modulación eficaz de 0,82, inferior al 100%. Pido el análisis, pido el transitorio y observemos lo que estoy por ver. Estoy por ver la tensión en 3, los armónicos en el punto 3 y voy a ver la envolvente en el punto, la envolvente que tengo a la entrada. Veamos, ¿sí? Y tengo portadora, primer par de bandas laterales de 1 kilo, segundo par de 1,5 kilos, tercer par de 2,5 kilos. Y voy a mirar acá, o sea que tengo la portadora y los 3 pares de bandas laterales. Y voy a mirar la tensión que tengo arriba, ¿sí? Y veo, ¿no es cierto?, en azul tengo la envolvente, veo que la envolvente cruza el eje de 0. Entonces, a pesar, o sea que hay sobremodulación. Esto es sobremodulación. Aquí estamos sobremodulados. La envolvente cruzó el eje de los 0.
Por lo tanto, ¿no es cierto?, a pesar de que la señal, de que el índice de modulación eficaz es inferior a 1, la señal está sobremodulada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el índice de modulación no me aporta, el índice de modulación eficaz no me aporta información si una señal está sobremodulada o no. La única manera que yo tengo de saber si la señal está sobremodulada o no es dibujar la envolvente y observar que la envolvente si cruza por 0 o no, que es lo que estamos mirando acá. Caso contrario, si lo tengo matemáticamente, tendré que derivar y buscar mínimos, o sea, hacer la segunda derivada, igualar a 0, y fijarnos si los mínimos de la envolvente toma valor, si el mínimo de la envolvente toma valor negativo. En ese caso, ahí podré calcular lo que se llama la tensión B de Dip, ¿no es cierto?, que sería esta tensión. Si esa tensión B de Dip es negativa, entonces hay sobremodulación. Entonces, de esta manera yo estoy estudiando esta señal que está compuesta por más de un tono. Bueno, tal como acabamos de ver, entonces tenemos que cuando la señal está modulada por más de un tono, cada tono va a generar un par de bandas laterales. En este ejemplo, entonces tenemos 3 tonos de información, 3 tonos, 3 señales de información, y cada una va a generar un par de bandas laterales. En este ejemplo, tenemos la señal BM1, que genera el par de bandas laterales azules, distanciadas FM1 y con un índice de modulación A1, MA1. Un par de bandas laterales 2, que son las verdes, ¿sí?, distanciadas a FM2 de la portadora y con índice de modulación MA2. Y el tercer par, que es el que produce distanciado a FM3 de la portadora y con un índice de modulación MA3. Entonces, el ancho de banda que lleva esta señal combinada será 2 veces el FM máximo. O sea, ese es el ancho de banda que necesita esta señal para poder ser transmitida sin pérdida de información. Vamos a definir el índice de modulación eficaz, aunque ya lo habíamos hecho verbalmente, como entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los índices de cada una de las componentes de información. La potencia que desarrolla esta señal va a ser como antes, se lo puede demostrar, pero no es ni más ni menos que la suma de las componentes de potencia de cada una de estas componentes, o sea, la suma de las potencias que van a desarrollar cada una de las componentes. Se lo puede desarrollar matemáticamente, pero me va a quedar como que PCM es igual a PC por 1 más MA eficaz al cuadrado sobre 2. Y esa sería la potencia a desarrollar. Reiteramos acá lo que vimos en el simulador, que la condición que el MA eficaz sea menor que 1 no implica que la señal esté sobremodulada. Insisto, puede ser que ningún tono en particular esté sobremodulado, pero por la suma, la señal compuesta puede llegar a estar sobremodulada. Difícilmente el MA eficaz va a ser mayor a 1, puesto que se imaginan que si cada uno de estos MA eficaz es menor a 1, ¿sí?, estamos diciendo que ningún tono está sobremodulado, entonces, si ninguno es mayor a 1, al elevarlo al cuadrado, al número menor a 1, se hace todavía más chiquito. Por lo tanto, salvo que algún tono ya tenga sobremodulación, el MA eficaz no va a dar mayor a 1 nunca. Entonces, el MA eficaz, la única información que me va a dar es cuánta potencia se están llevando las bandas laterales. Es todo lo que me brinda. Muy importante. Pasamos a ver ahora otro tema, las conclusiones. Entonces, primero, ¿qué pasa con las señales de AM? Fáciles de generar, receptores de AM sencillos y económicos. Desventaja. La potencia que utiliza la portadora no aporta información y la usada en las bandas laterales es redundante. Desde el punto de vista de la información que transmite, recuerden que dijimos que ambas bandas laterales están llevando la misma información. Rendimiento máximo 16,6%, un sexto de la potencia. O sea, eso es el rendimiento efectivo. El ancho de banda está duplicado, o sea que ocupa un ancho de banda grande. Recuerden que dijimos que queremos anchos de bandas chicos.
y la potencia de la señal modulada nunca es nula. O sea, todo el tiempo el transmisor está consumiendo energía, puesto que mantenerla a la portadora implica ese consumo. Es más sensible el ruido que otras modulaciones. Bien, estas señales, estas ventajas y desventajas las enunciamos rápidamente, luego seguramente las vamos a volver a insistir en ello. Y pasemos a señales moduladas de doble banda lateral, portadora suprimida. Entonces, las señales de AM sin portadora se llama doble banda lateral o DBLE, o también AM portadora suprimida según la bibliografía que consulten. Entonces, se obtienen a partir de una señal, de una señal modulada, de una señal que modula a una portadora en un modulador balanceado. O sea, lo que quiero decir es que la señal, esta de AM sin portadora, o la señal de doble, también llamada señal de doble banda lateral portadora suprimida, no es una señal que se obtenga con un modulador de AM y luego con un filtro se quita la portadora. Imposible porque no existe ese filtro tan agudo. Entonces se obtiene a partir de otro modulador distinto que es mediante el modulador balanceado. Entonces el modulador balanceado realiza en realidad lo que hace un modulador balanceado, que lo vamos a estudiar en la próxima unidad, en realidad hace el producto de las dos señales. O sea que a la salida del modulador balanceado tenemos la señal de doble banda lateral, que va a ser igual acá por el producto de la moduladora por la portadora, donde K será una constante que dependerá de qué tipo es este modulador. Si es, por ejemplo, puramente de diodo, bien, entonces si el modulador es pasivo, o sea, tiene solamente diodos adentro, componentes pasivos, seguramente este K será inferior a 1, pero podría ser que este sea un circuito integrado con transistores, FET, etcétera, y por lo tanto este K puede ser mayor a 1. Entonces, si la señal de doble banda lateral me queda de ese tipo, si hacemos el desarrollo matemático, tengo el coseno de los productos, veo que solamente está la banda lateral superior y la banda lateral inferior. En la última expresión, elimino B sub C, puesto que considero que, bueno, esta es una constante y que como la señal de portadora proviene de un oscilador, suponemos que esa amplitud de portadora, o sea, B sub C, es constante. Por lo tanto, como BC es una constante, constante por constante me va a dar otra constante. Entonces vemos que la señal de doble banda lateral depende en realidad de la amplitud es directamente proporcional a la amplitud de la moduladora. O sea que seguimos estando con una señal modulada en amplitud. Vemos el aspecto físico de la señal de doble banda lateral, ¿sí? Y donde el espectro obviamente son las dos bandas laterales cuya amplitud es KBM, o sea, directamente proporcional, y tenemos, ¿no es cierto?, tenemos las bandas laterales y tenemos la portadora que la dibujamos en línea de punto, puesto que está suprimida. Vemos que el ancho de banda de la señal es 2 FM máximo y en este caso, como no podemos hablar de que la señal tenga un índice de modulación, recordemos, el índice de modulación de AM es BM sobre BC. Aquí BC es 0, por lo tanto no podemos hablar de un índice de modulación. El límite son los márgenes físicos, pero ahora vamos a ir a ver una simulación. A modo de resumen, vamos a ver entonces las conclusiones. Entonces, decimos que las señales moduladas en doble banda lateral tienen como principal ventaja el ahorro de energía que brinda la ausencia de la portadora. Desventajas más notables son la potencia utilizada en una de las bandas laterales redundante desde el punto de vista de la información que se transmite. O sea, seguimos enviando información redundante, o sea, ambas bandas laterales llevan la misma información. La potencia que lleva la señal de doble banda lateral será igual a la suma de las potencias de cada una de sus bandas. O sea, potencia de banda lateral superior más potencia de banda lateral inferior.
Entonces, esa será la potencia de las bandas. El rendimiento aumentó, el rendimiento de un sexto pasó a un medio. O sea que ahora el 50% de la potencia generada es lo que sirve o lo que es útil, ¿sí? Y es lo que va a determinar el área de cobertura. El ancho de banda sigue siendo grande, está duplicado, sigue, puesto que el ancho de banda es igual a 2 FM máximo. El sistema receptor es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque resulta que ya cuando lo veamos el detector lo vamos a entender un poquito mejor, pero resulta que recepcionar AM es muy sencillo, pero sin embargo acá va a haber que hacer una reinserción de portadora, lo cual no es tan fácil y requiere de técnicas especiales. Vamos a pasar ahora al siguiente sistema de modulación de señales moduladas en amplitud, que son los sistemas de banda lateral única. Entonces, una banda lateral, voy a tomar de la expresión que tenía antes, la banda lateral superior. Y escribo, es KBM coseno de omega M más omega CT, si la dibujo en función del tiempo, ¿sí? Es simplemente una cosenoidal o una senoidal, ¿sí? De amplitud KBM y frecuencia omega M, omega C. Entonces la pregunta fue, ¿cómo nació esto? La pregunta es, si yo tengo las dos bandas laterales y ambas llevan la misma información, ¿para qué voy a enviar las dos? Enviemos una sola. Entonces, aquí nace la idea de la banda lateral única. Entonces, la idea es transmitir la banda lateral superior o la banda lateral inferior. En este caso tenemos la banda lateral superior. También podría transmitir la banda lateral inferior, como está en el nuevo gráfico, ya que ambas tienen exactamente la misma información. La banda lateral inferior tendrá una expresión que es igual a KBM por el coseno de omega M menos omega C por T. El ancho de banda y es FM máximo. Potencia que lleva la banda lateral y es amplitud de la banda lateral al cuadrado dividido en 2RL. Entonces, obviamente se ha disminuido el ancho de banda, ha disminuido la potencia notablemente, ahora la potencia tiene un rendimiento del 100%, o sea, el 100% de la potencia que genero en mi amplificador de potencia lo pongo sobre la señal a transmitir, sobre la parte que lleva información. Rendimiento 100%, como decimos. Bien, hasta acá hemos estudiado los diferentes aspectos de los sistemas de AM y los sistemas, digamos, de portadora suprimida, que serían banda lateral única y doble banda lateral. Resulta muy interesante comparar estos sistemas. El sistema de AM tiene ventaja frente a los sistemas de portadora suprimida, ambos, ¿no es cierto? O sea, tanto BLU como doble banda lateral. O sea, tiene ventajas en cuanto al receptor. El receptor de AM, o sea, detectar una señal de AM es muy sencillo. Por lo tanto, eso va a hacer que el receptor se vuelva muy sencilla y sobre todo muy económico. Esto del receptor muy económico es lo que permitió la comercialización de AM y que AM, digamos, se convierta en un boom, o sea, rápidamente. La posibilidad de que todos puedan adquirir un receptor. Entonces, los detectores que usan AM entonces son muy simples con respecto a los empleados, a los que necesitan cuando la modulación tiene portadora suprimida. Por esta razón, entonces, todos los sistemas comerciales de comunicación emplean AM. Además, las señales de AM son más fáciles de generar a nivel alto de potencia en comparación con los con los sistemas que tienen portadora suprimida. En especial, los moduladores balanceados que se utilizan tanto para generar doble banda lateral como para generar la BLU son difíciles de diseñar. La ventaja que tienen los sistemas de portadoras suprimida frente a M consiste en que requiere de menor potencia para transmitir la misma información. Eso hace que el transmisor sea menos costoso que el de AM, o sea, tanto el doble banda lateral como el de banda lateral única, estamos diciendo. Al requerir menor potencia para transmitir, entonces estamos diciendo el transmisor es menos costoso. Sin embargo, no solo el transmisor, sino que la antena va a ser mucho más chica. La antena no va a necesitar ser diseñada para irradiar
100 vatios, sino va a bastar con que irradie 16 vatios o 50 vatios. Sin embargo, los receptores de doble banda lateral siguen siendo muy complejos, pues deben generar la portadora con la fase y la frecuencia correcta, ¿sí? Por eso hablaba yo de reinserción de portadora. En los sistemas de comunicación de punto a punto es donde hay pocos receptores y un transmisor se puede justificar esa complejidad del receptor. Pero si nosotros quisiéramos una difusión comercial que todo el mundo pueda adquirir, obviamente no nos conviene. Sin embargo, está el tema del desvanecimiento selectivo, que es más grave en AM que en doble banda lateral. O sea, es mucho más grave en AM que en doble banda lateral y que en BLU, o sea, con respecto a los sistemas de portadora suprimida. Este desvanecimiento aparece debido a que la señal llega al receptor por más de una trayectoria de propagación, cada una de diferente longitud. Esto va a ocasionar que las fases de las diferentes señales recibidas difieran entre sí. La señal resultante será la suma de todas las señales de las trayectorias diferentes. Las ondas sufren a lo largo de su trayectoria reflexiones en la ionosfera y en la superficie terrestre. Las condiciones atmosféricas cambian aleatoriamente con el tiempo y van a producir cambios aleatorios en las longitudes de las trayectorias. Por lo tanto, las fases de las señales que llegan por las diferentes trayectorias al receptor cambian aleatoriamente. A este fenómeno se lo conoce como desvanecimiento. El desvanecimiento también es sensible a la frecuencia y debido a esto sus efectos son más grandes. Así la portadora y cada una de las bandas laterales experimentan diferentes intensidades de desvanecimiento. Por eso se le llama desvanecimiento selectivo, porque se desvanecen más unas que otras. O sea, afecta más a algunas más que a otras. Entonces, ese desvanecimiento afecta las distintas bandas laterales de diversas maneras, en diferentes cantidades, de diversas maneras, y ocasiona distorsión. O sea, si el desvanecimiento afectara a todas las señales por iguales, sería menos corrosivo que las afecte más a una que otra. Esto también lo vamos a ver después en FM y en PM. También el desvanecimiento afecta la relación entre la magnitud de la portadora y la magnitud de las bandas laterales. Entonces, ahí se vuelve grave porque se modifica el índice de modulación. Dicho desvanecimiento puede ser más grave en la portadora que en las bandas laterales, al grado que ya no se cumpla la condición, entonces que el índice de modulación tenga que ser mayor a 1, o sea que no haya sobremodulación. Al detectar, entonces, esa forma de onda del receptor, va a ocasionar una distorsión, que es la distorsión ocasionada por la sobremodulación. Por lo tanto, entonces vemos que este desvanecimiento es bastante malo. Vamos a ver, ¿qué ventajas tiene un sistema de BLU? Veamos cuáles son las ventajas. Vamos a comparar el BLU sin portadora y vamos a encontrar las siguientes ventajas. El ancho de banda necesario para la transmisión de una señal de BLU es la mitad del ancho que requiere AM o doble banda lateral. Segundo, la potencia que requiere BLU es la mitad que la de doble banda lateral y es un sexto de la que requiere AM. ¿Sí? Solo se disipa potencia cuando se está transmitiendo información. Efectivamente, cuando V sub M0, la potencia sobre la antena o la potencia que se irradia es 0. Esto va a ocasionar que los equipos sean mucho más pequeños, con igual alcance en su comunicación. Incluso el hecho de esta pequeña, de que requiera tan poca potencia, dio la posibilidad de armar equipos portátiles con una batería portátil como con una batería de auto. ¿Sí? Obviamente, el desvanecimiento selectivo no lo afecta porque si es una sola señal, ¿sí? A toda la va a afectar a esa señal por igual.
En doble banda lateral, obviamente que el desvanecimiento selectivo afecta de manera distinta a ambas bandas laterales. Sin embargo, el desvanecimiento selectivo es menos corrosivo en doble banda lateral que en AM. Pero en BLU no hay desvanecimiento selectivo, o sea, afecta la señal a toda por igual. Por lo tanto, esto es porque hay solo una banda lateral, entonces no existe la posibilidad de que haya desvanecimiento selectivo. Y en condiciones de propagación de largo alcance, entonces los efectos del desvanecimiento selectivo resultan más perjudiciales en doble banda lateral que en BLU. ¿Sí? La potencia de salida es utilizada totalmente por la señal que lleva la información, o sea que el rendimiento de transmisión es del 100%. Y por último, el hecho de tener un ancho de banda tan reducido produce reducción del ruido. Ya vimos en la bolilla en la unidad 2 que el ruido era directamente proporcional al ancho de banda. Obviamente estamos hablando del ruido térmico o de la potencia de ruido térmico. Entonces, al disminuir el ancho de banda, es menor el ruido. Bien, hasta acá llegamos con el estudio de las señales. Ahora vamos a pasar a ver cómo se generan estas señales.